Bueno, vamos entonces a continuar con el tema que estamos viendo en el cuadro, ¿cierto? La falsa fe contra la verdadera emuná, la falsa emuná contra la verdadera emuná. Y vamos a continuar en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el numeral número 9, donde vimos de la falsa emuná que la gente, ¿no? Con falsa emuná piensa que el Eterno debe responder a todo sí. Y no solamente eso, en la falsa emuná también nos enseñan que soy yo el que le da órdenes a Dios. ¿Sí? Entonces pídele, exígele, reclámale, declara, arrebátale tu bendición al diablo, etc. Esas son posturas equívocas de la emuná. Isaías 58:1. Vamos a leerlo hasta el versículo número 2, puede ser. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley del Eterno. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, ayunamos nuestras almas, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pero vamos a leer nuevamente el versículo número 2. Dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo allí el Eterno mediante el profeta Isaías? Y es que la gente no buscaba a Dios, pero sí esperaban que Dios les obrara bien. Nunca buscaban a Dios, nunca clamaban a Él, ayunaban de una manera hipócrita, y cuando venía el juicio y la justicia, entonces se quejaban: pero ¿por qué si nosotros hemos ayunado, hemos hecho esto, hemos hecho aquello otro? Esto es muy parecido a lo que dice más adelante con Yeshua, ¿no? Cuando Yeshua dice: en aquel día me dirán Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos. ¿Y qué le respondió Yeshua? Alejaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Porque yo nunca los conocí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje como tal? Que las personas, ¿verdad?, que tienen una falsa emuná, buscan al Eterno y esperan que Él obre, pero ellos nunca han cumplido la Torá. O sea, yo no puedo pretender pedirle algo a Dios, orar a Dios y pretender que Él me va a responder volando sin yo haber cumplido la Torá. Volvemos a los ejemplos que habíamos puesto la vez pasada. Si cumplidores de la Torá como Moisés o como Elías oraron y el Eterno no escuchó su oración, o incluso a Moisés le dijo: no ores más, ¿se imaginan cómo le puede responder a una persona que no busque la Torá y que busque al Eterno? O sea, que trate como de encontrarlo hacia la brava. Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad, ¿sí o no? Por lo general la gente en las enfermedades cuando busca más a Dios, ¿sí o no? Pero si nunca antes han cumplido la Torá, la gente espera: no, sí, yo tengo fe que Dios me sana. Sí, pero parte de la fe también es cumplir la Torá. Si usted nunca ha cumplido la Torá, ¿usted cree que realmente Dios le va a responder mañana esa oración? No, pero es que usted conociendo Torah, estudiando Torah, sabiendo Torah, pues independiente que tenga su enfermedad, usted lo mínimo que va a esperar es pues que la enfermedad se la puso el Eterno, y si se lo va a llevar al día siguiente lo va a entender. Y la gente no entiende eso. En la falsa emuná quieren forzar las vainas, ¿sí? Yo tengo que ser libre, tengo que ser sano. No, porque como lo dice Gonzalo, si se lo quiere llevar al día siguiente, pues se lo lleva. Sí. ¿Cuántos cumplidores de Torah ustedes no creen que han muerto con enfermedades terribles? Todos, un montón. ¿Sí o no? No sé. Hay un tipo que se llama, un pastor que se llama David Wilkerson. Bueno, se llama porque ya está muerto. David Wilkerson es un estadounidense. Y el tipo siempre estuvo en contra de la, ¿cómo le digo yo?, como de la doctrina de la prosperidad. Fue uno de los únicos en Estados Unidos que se opuso a eso, de los diezmos y todo eso. Y él hablaba muchas cosas acerca de Jesús que pueden ser hasta ciertas. ¿Y cómo terminó la vida de él? Atropellado por un camión de esos de 16 ruedas, no sé cómo se llaman esos, una tractomula. Y le pasó por encima del carro las 16 llantas, las 32 llantas. Y murió, uno de los hombres más correctos en la escritura, pues al ojo público, ¿no? Y murió de esa forma. Y uno diría: eso quiere decir que le faltó fe. No, Dios ya tiene marcado el día de su muerte, su forma y todo, cumpla usted o no cumpla. Y vamos a colocar otros casos, por ejemplo, ¿cuántos rabinos creen ustedes que han muerto, por ejemplo, un ataque al corazón? Pues yo imagino que no uno, sino varios. ¿Sí? O sea, el hecho que se cumpla la Torá no lo hace inmortal, como lo mencionamos la vez pasada, ni lo hace exento a morir de una manera
que uno consideraría equivocada, porque de todas maneras la muerte va a llegar, ¿sí o no? Equivocada o no equivocada, va a llegar. Entonces, el cumplir no lo hace usted inmortal. Y lo que coloca el versículo es la gente, ¿verdad?, que nunca ha hecho la Torah, nunca ha cumplido nada de la Torah, pero cuando tienen un problema van y buscan a Dios y pretenden que Dios les responda. No, pues eso es muy tonto. Entonces todos comportémonos así, como el Dios bombero, ¿no? Tenemos un problema, inmediatamente vamos y lo buscamos. No, pues si fuera así de fácil, pues ¿sí o no? Entonces comienzan a decir cosas como, no, Dios tiene que escuchar mi oración, Dios me va a responder, yo sé que Dios es Padre de misericordia. Se empiezan como a presionar a Dios, como decirle, yo sé que Dios hace milagros. Sí, o sea, usted no tiene que decir eso porque Dios va a hacer el milagro si Él tiene que hacerlo. Y si no lo va a hacer, pues no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces la gente en la falsa emuná se plantea eso, buscar a Dios solamente en sus momentos negativos y de resto no cumplir la Torah ni nada. Si una persona en un estado de prueba, de lucha, yo qué sé, en un estado de opresión máxima por parte de Dios, hace lo que sea, va al culto que sea, le ora al Dios que sea, porque no está entendiendo que la prueba, la disciplina, la enfermedad se la pone Dios, el Eterno, y que a partir de ella se lo puede llevar, lo puede corregir, le puede quitar la enfermedad, puede hacer un milagro, lo puede matar allí, puede que usted sobreviva más de lo que le dijo el médico le dijo 1 mes, usted duró 3 meses más. Sí, eso es indeterminado. ¿Hasta ahí de pronto alguien tiene alguna pregunta en cuanto a eso? Creo que el versículo es de por sí ya bastante claro, ¿no? Dice, buscan, ¿cómo es? Bueno, y léelo por favor otra vez. Isaías 58:2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Entonces dicen, pero ¿por qué Dios me colocó esta enfermedad? ¿Y qué dice ahí? Si no, me buscan como si hubieran hecho justos juicios, como si nunca hubieran dejado la Torah. También el versículo lo podemos leer en otro sentido, y es ¿qué pasa si yo dejo la Torah? Pues también puede estar diciendo ahí, ¿no? Dice, si yo dejo la Torah, después vuelvo a buscar a Dios en un problema y dice, pero usted me está buscando y vea, usted un día dejó la Torah. ¿Sí? Bueno, pasemos entonces al del frente, y es, en cuanto a la verdadera emuná, pide que siempre se haga la voluntad del Eterno. No, perdón, disculpen, ¿dónde voy? No, más abajo. Entiende, ¿verdad?, que el Eterno puede responder sí, puede responder no, e incluso puede no responder a una petición, oración, lo que usted, como usted le quiera decir. Y para eso vamos a ir a Jeremías 7, versículo número 12. Jeremías 7:12. Jeremías 7:12. Miren entonces lo que dice. Jeremías 7:12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Eterno, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice el Eterno, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha hecho el Eterno el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderá y no se apagará. Bueno, es un pasaje muy, muy interesante porque tiene muchas cosas de historia, de las profecías, y el pasaje comienza mencionando a Silo. ¿Alguien recuerda qué era Silo? Shiloh. La primera ciudad donde estuvo El tabernáculo. ¿Sí o no? Fue la primera capital de Israel realmente. O sea, la primera capital de Israel no fue Jerusalén. Ese es un error que la gente
por lo general suele creer que Jerusalén siempre ha sido la capital como tal del pueblo hebreo. No, durante mucho tiempo fue la ciudad de Silo, que está ubicada en la tribu de Efraín, de donde era quién, Josué, ¿sí o no? Si no me falla la memoria, Josué era de Efraín y Caleb era de Judá, sí. Estaba ubicada ahí en Efraín y quedaba cerca al monte de Efraín, y en Silo se colocó por primera vez de manera permanente el tabernáculo. Acuérdense que el tabernáculo iba y se desarmaba, ¿no? Se desarmaba y desarmaba, se desarmaba y desarmaba, se desarmaba y desarmaba. Pero cuando llegaron a la tierra prometida y conquistaron la parte del monte de Efraín, colocaron en la ciudad de Silo el tabernáculo. Sí, lo armaron allí. Luego el tabernáculo en Silo realmente no es muy utilizado. Según el libro de Jueces dice que el arca de la alianza se sacó de Silo y se colocó en otros lugares. Una es un lugar donde se colocaban como las frutas, no sé, como un lagar, no sé. Otro fue en una bodega, otro fue también en una parte de atrás donde se metían el ganado. Sí, el arca de la alianza estuvo fuera de Silo mucho tiempo, porque los israelitas en Silo se dedicaron a hacer esto que dice acá, a adorar dioses ajenos. Entonces, ¿qué pasó? Dios vino y destruyó por completo Silo. ¿Quién la destruyó? Los asirios. Entonces allí es donde se cree que los poquitos de pronto rastros o restos que quedaban todavía del tabernáculo, aunque en el libro de Reyes dice que el tabernáculo fue colocado dentro del templo, pero no da mucha información, fueron arrasados completamente. La ciudad quedó hecha ruinas, la primera ciudad. Y ya para esta época, que estamos hablando del profeta Jeremías, el lugar de la capital, ¿cuál era? El lugar de la capital, ¿cuál era? Para la época de Jeremías. Era Jerusalén. Por eso dice, haré a este lugar como dice en Silo. Pero me gusta cómo empieza el pasaje, el 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo. O sea, vayan, miren las ruinas. Miren cómo quedaron ellos por malvados. Pero miren lo que sigue. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Eterno, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. O sea que uno también podría llegar a ignorar lo que Dios dice. Pues claro, es muy fácil, ¿no? Usted viene acá, aprende de Shabbat, pero usted dice, no, yo no voy a guardar Shabbat. Ya, eso es escuchar y no responder. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, o sea, a Jerusalén, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré en mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. Tú pues, y aquí es donde viene el versículo que estamos viendo, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. O sea, de entrada el Eterno le está diciendo, mire toda la maldad de ellos los va a llevar a la destrucción. Y peor aún, usted que es el profeta de Israel, Jeremías, usted no puede orar por ellos, no lo haga, ni ore, ni clame, ni absolutamente nada por ellos. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a oír. Entonces, en cuanto a lo que estamos viendo de la emuná, ¿el Eterno puede responder a una oración? Sí, o sea, puede tener una respuesta. Entonces, ¿cómo dice? Dice de la siguiente forma, y es, no ores, ¿verdad? Te ruego, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces yo les preguntaba, ¿Dios puede responder a una oración? Sí, o sea, una oración que uno haga le puede dar respuesta positiva para uno, porque las respuestas de Dios no son ni positivas ni negativas. ¿Él le puede dar una respuesta sí a la oración? Claro. ¿Él le puede dar una respuesta no a la oración? ¿Él puede responder no a la oración? Por supuesto que sí. ¿Y también puede no responder? También. ¿Y también le puede decir a usted no ore más? Pues ahí sí, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender? Ah, bueno, ya eso es diferente, ¿sí? Pero ya lo miramos. Entonces, ¿Dios también le puede dar a usted decir no ore más en determinadas cuestiones? Pues claro. ¿Sí o no? Que ya dice, no ores más por eso. ¿A quién se lo dijo? Con eso fue que cerramos la clase pasada. ¿A quién le dijo no ores más? A Moisés le dijo también, ¿sí o no? ¿A quién más le dijo que no orara más? Aquí lo vimos también a Jeremías. Dijo no ores más por ellos. ¿Para qué? ¿A quién más? ¿A Pablo? ¿Cuándo? Ah, sí, cuando él está explicando por qué Dios no le... que había orado 3 veces, ¿no? Para que le quitara ese aguijón, como esa inclinación al mal que él tenía. Y Dios le responde, no, bástate mi gracia, o sea, ahí está las herramientas para que usted combata eso. O sea, yo no se lo va a quitar, prácticamente le está diciendo eso, ¿sí?
Entonces, Dios, ¿por qué le puede responder a uno que no? Pero a Jeremías no le estaba respondiendo. Le dijo. Le dijo que no orara más. ¿Por qué Dios le podría responder a uno no? Puede ser porque uno de pronto está pidiendo cosas que no son bíblicas. Cosas que no tienen nada que ver con la, digamos, los mandamientos, lo que enseña Yeshua, ¿sí? Cosas que podrían ser hasta contrarias a eso. Entonces Dios le puede responder a uno que no. También como uno sabe que de pronto Dios no le respondió, que era lo que decía la hermana Miriam. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo puede responderle? No, ¿cómo le dice no ores más? ¿Cómo sabemos que le está- Sí. no le está respondiendo? Sí, también puede ser. ¿Cómo cree la hermana? ¿O qué iba a decir? Es complicado. Pues yo no sé, yo pienso que, bueno, yo oraba porque, o siempre oraba porque cuando mi esposo quedó separado, pues se salió de la fe, eso ya hace como 7 años que lo volvieron otra vez sí, en alguna otra empresa y todo, y han pasado 7, como 8 años y yo digo que no, yo entendí que no, porque ya con 52 años no la recibí en ninguna empresa, ¿sí? Entonces, pues lo entiendo así, no sé, porque no sé de otra manera cómo entenderlo. Bueno, usted lo De entendió. pronto como en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, con el tiempo se lo fue entendiendo. Sí. ¿Cómo más opina Wendy? Esa puede ser una manera, ¿no? Que uno entienda que ya no hay nada mucho ahí. Pero no, eso yo tengo ahí una pregunta. Es que eso de incluso no responder, ¿cómo podría ser no responder? O sea, si eso lo es sí o no, ¿no? No, yo creo que Dios muchas veces no atiende a la oración. Ni siquiera dice no, simplemente no. Digamos, no aparece. No, ni sí ni no, como que uno queda en ese incertidumbre, digamos. O sea, como que Dios nunca te dijo no, no es por ahí, pero tampoco te dijo sí, sí es por ahí. Entonces uno queda ahí. ¿Cómo quién? Como a Saúl. Ah, Esaú. Saúl, ¿Saúl? ¿En qué situación? pues que él estaba buscando de Dios. y no Ah, sí, estaba Dios nunca le dijo no, encontrando. ni sí, no. Pues sí, ¿no? Hasta que él entendió un día de la presencia divina como que se fue de mí y te hay que buscar es por otro lado y terminó yendo pues donde un brujo, bruja, ¿no? Bruja en Endor. Y bueno, ¿qué opina Gonza? ¿Qué iba a decir Gonza? Pero es que es complicado porque, o sea, si uno se pone a mirar y se fijan los patriarcas, solo el tiempo que oraron para que Raquel tuviera hijos, el tiempo que de la acuerdo a una promesa que le hizo a nuestro padre Abraham, o sea, él en el tiempo de nosotros no, lo que le dijo también a Noah y se acordó de Noah. Como que lo dejé a la deriva y dije, ay, no, No, pero o sea, porque uno puede decir no, de pronto como dice Miriam, 7 años, y uno dice no, pues no contestó, y quién quita que al año 15, o sea, cuando uno piensa y dice no, de pronto tu esposo a los 62 años, ¿y quién le va a dar trabajo y resulta que le salió trabajo? sí, eso es Ahí, muy... ¿cómo se cuenta? Estamos en Colombia. Yo la verdad, como dice el mal dicho, leche que rica es. Sí, pero son cosas O porque sea, porque uno tiene que ser también, pues yo de pronto pienso un poco más carnal, no sé. Me gusta también como poner los pies en la tierra, ¿no? Uno tiene que ser también un poquito también, ¿sí? ¿Realista? Sí. Bueno, lo que yo digo es que cada persona, porque lo que dice Gonzalo es totalmente cierto, o sea, eso es muy complejo de determinar cuando Dios a uno, inclusive es difícil uno entender cuando Dios a uno le dice no, o sea, que realmente uno entiende no, o sea, la respuesta de Dios es negativa. ¿Sí o no? Que yo les ponía el ejemplo de la vez pasada de lo de la universidad. Llegó al punto que dije, no, la respuesta de Dios es no, o sea, es no es el momento, no es el tiempo, no sé, no es ahora. Y pues a uno le cuesta mucho entenderlo. Sí, por lo menos yo duré mucho tiempo entendiendo, pero ¿por qué no? Si se supone que Él es Dios de misericordia, se empieza a meterle unas vainas ahí como medio sentimental a la vaina. Si Él es Dios de misericordia, si Él escucha nuestra oración, pero si Él responde a oraciones más difíciles que la mía, ¿qué le cuesta? Si no es que le cueste o no le cueste, simplemente la respuesta en ese caso pues fue no, en mi caso, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, entender que uno Dios no le va a responder o que no le está respondiendo, pues ya es algo, digamos, lo que obedece cada uno a su situación y es algo que solamente usted puede medir. Pero pues que también hay otra cosa, él muchas veces le da respuesta a cosas que usted ni quiera pedir. Sí, eso también es una parte ahí de la... También, cosa que me ha pedido
sea, usted nunca ha pedido absolutamente nada y él digamos que lo encaminó por esa parte. Dice, tus caminos no son mis caminos, ¿no? Porque tus caminos, no me acuerdo qué es lo que dice ahí, dice, pero mis caminos son más grandes, mis pensamientos son más grandes que los tuyos, dice un pasaje. Entonces, si uno se pone a mirar, es que lo que pasa es que cuando la mente de uno está muy apegada a las cosas materiales. Ahí es donde están los meollos. Cuando usted se consagra única y neta exclusivamente a conseguir cosas materiales, ahí es donde se me hace perder. Sí, eso sí es totalmente cierto. Ahora, que Dios le responde a uno, yo sí creo, para el no y para el sí, aunque muchas veces como les digo que no, que definitivamente no hay una respuesta, ¿no? Y pienso yo que una manera muy efectiva por donde Dios le habla a uno, aparte de la escritura y bueno, las situaciones que uno entiende aquí en la Biblia, pues mediante los sueños, ¿no? Eso yo creo que sí todo nos ha pasado, que mediante un sueño uno aclara mejor como la idea que uno tenía sobre ese camino, y uno dice, bueno, ese sueño me puede estar mostrando algo sobre ese camino, o sobre lo que yo le estoy indagando al Eterno. ¿Sí les ha pasado que uno le indaga algo, pregunta o cuestiona o pide algo y tiene un sueño o un grupo de sueños y uno dice, sí, puede ser por ahí? O no, los sueños están diciéndome como que no. ¿Sí les ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado con algún sueño, al menos. Pero pienso yo que la manera más efectiva de usted entender como la voluntad de Dios es usted fijándose en lo que dice los mandamientos, porque si usted está pidiendo cosas que no son parte de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ahí sí, absolutamente nada. Caemos en lo de Isaías. Me buscan y nunca han hecho mis santos juicios. O sea, eso es ilógico. Y es imposible así de entender la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo más complejo de toda la vida del ser humano, entender la voluntad de Dios. Ni siquiera yo pienso que entender la voluntad de Dios es más complejo que cumplir la Torá. Pienso yo. Hasta Yeshua se le iba complicando al final. Pasa de mí esta copa, ¿sí o no? Pero que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si fuera posible, es que dice él, si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo dice exactamente? Señor Yeshua, pedís mal porque pedís para Vuestros deleites. No, yo hay veces ya como se acostumbra, como que hay veces ya ni pedir casi nada, no pedir nada. No, pero miren, y llegan ahí, yo no, como que no. Pero Si es es posible, pues. Sí es posible, ¿sí o no? Si es posible, pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, a él también se le está dificultando al final cumplir la voluntad. Eso es más complicado, pienso yo, que cumplir la Torah. Entender la voluntad, pero no entender la voluntad. Sí. Sí, el que dice González de Santiago 4.3, que eso también lo leímos la vez pasada, no piden mal porque, bueno, dice esta versión, piden mal porque lo que piden lo piden para derrocharlo y para divertirse, dice esta versión, un poco rara, ¿no? Dice otra aquí, dice, busquemos un momento esta. Salmo 66:18, a ver qué dice, porque es que esta letra está supremamente pequeñita. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nuevamente, ¿cómo es? ¿Salmo qué? 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces hay otro acá, Juan 9:31. Juan 9:31. Juan 9:31. Sí, va hablando ya acerca de la oración. Ciertamente me escuchó Elohim, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Elohim, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Sí, o sea, él también puede dar, y hay uno donde dice, porque ese es el que estoy buscando pero no lo encuentro, dice, yo daré oídos sordos a este pueblo, y me clamarán y me buscarán y no me encontrarán. Lee por favor Juan 9:13. ¿No qué? Lo que te dije, 9:31, qué pena, Juan 9:31. Y sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Elohim y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye, ¿no? Miremos otro. No sé, Salmo 77:2 tal vez. ¿Cómo dice ese? 77:2.
Sí. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Ah, ya, ahora sí ya lo encontré. Proverbios 1:28, ese era. Aunque el salmo donde yo ustedes también no me hubiera podido servir. Proverbios 1:28. Me parece uno de los pedazos de proverbios más duros de todos, desde el capítulo número 23, perdón. 23 dice: Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi presencia sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Imagínense, yo me burlaré, eso está diciendo el Eterno. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ese era el versículo que estaba buscando. O sea, que si hay veces que no responde. Si hay veces que no responde. No responde. Y hay un versículo que es Jeremías 33:3 que dice: clama a mí, yo te responderé. Dice acá: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque esta es una versión un poquito como medio chambona la vaina. Clama a mí, yo te responderé. Ese es Jeremías 33:3. Entonces, a mí me gusta mucho ese Proverbios 1 porque dice algo que hasta el día de hoy lo medito y no, pues para mí no es muy comprensible, y es: me burlaré esa palabra. Me burlaré cuando viniere sobre ustedes lo que ustedes temen, la destrucción, dice más adelante, ¿no? La destrucción y la calamidad que llegará como un torbellino. Me parece algo muy, muy fuerte, porque ¿cómo así que Dios se burla de uno? Y hay otro salmo que también dice lo mismo: yo me burlaré de ustedes. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? No sé si alguien lo... Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, sí, era lo mismo que estaba acá. Pensé que esta estaba mocha. Bueno, entonces, como lo vemos, a veces Dios puede dar no oído, ni negativo, ni positivo, ni ninguna, a nuestras oraciones. Sí, hay otra donde dice, no, porque los cielos serán como el ¿qué? Como el hierro, como el cobre, haciendo referencia a la vida espiritual de la gente, no a la lluvia, eso no. En ese sentido no cabría la lluvia. Hasta ahí hemos entendido, sí. Clama a mí, yo te responderé. Y el versículo clave es Proverbios 1, de pronto si lo pudieran anotar ahí en la hojita. Proverbios 1:28, que dicen: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. No me hallarán. Dice: han sido las culpas de ustedes, han puesto una barrera entre ustedes y Dios, sus pecados han hecho que Dios cubra su rostro para dejar de escucharlos. Isaías 59:2, ese es otro que también nos puede servir para el tema de no escuchar. Isaías 59:2. ¿Cómo dice, Wendy? Que creo que fuiste la única que te moviste hasta ahí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No oír. Y aquí hay otro, Zacarías 7:11. Ese sí vamos a mirarlo. Zacarías 7:11 hasta el 13. Zacarías 7:11 al 13. Voy a leerlo desde el 8 hasta el 14 hasta el 13 realmente. Zacarías, capítulo número 7, versículo número 8. Ahí desde el subtítulo. Dice así entonces: vino palabra del Eterno a Zacarías diciendo: así habló el Eterno de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, el material más duro del planeta, ¿no? Hasta ahora descubierto, el diamante, para no oír la Torá ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Eterno de los ejércitos.
Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos. Sí, o sea, ellos lo buscaron. Él primero los buscó mediante los profetas primeros. Los profetas primeros son Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías y me falta uno ahí. Bueno, falta uno ahí, son 5. Bueno, entonces dice, yo lo busqué mediante los profetas primeros y ustedes no escucharon, ¿no? Se taparon los oídos y se dieron la espalda. Ahora ustedes me claman a mí y me buscan, pero ahora el que no los escucha, ¿quién es? Soy yo. ¿Sí? Volvamos a leer. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Eterno de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Sí? Sí lo pudimos ver allí también que dice, Dios no escuchó, Dios no dio escucha a sus oraciones. Eso que estaban clamando, bueno, que hicieron la de Isaías, ¿no? Lo que advertía Isaías, y es que lo buscaron únicamente cuando estaban en un problema terrible. ¿Sí? ¿Me hice entender? Pasemos entonces al siguiente numeral. Ese pasajito también incluso lo podíamos escribir allí en la hojita. Me gusta, Zacarías 7 del 8 al 14. Zacarías 7 del 8 al 14. Amós 5:21 también, miremoslo a ver, ya que estamos ahí cerquita. Y dice Amós 5:21, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me compadeceré en vuestras asambleas. ¿Sigo? Dice, y si me ofrecieres vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea que también la adoración se puede convertir en una iniquidad. Hay otro pasaje que dice eso, aquí lo miré, pero no, como fui bajando se me perdió. Y decía, vuestra adoración se convirtió en maldad. Entonces, también puede ser de esa forma que Dios considere que la forma como uno lo busca puede ser una manera errada, porque la palabra salmodia, no sé si de pronto la tendrá en el hebreo como tal, pero la palabra salmodia en el español significa un sonido desordenado de instrumentos musicales. Sí, como colocar a todos los instrumentos musicales en diferente, no sé, de música no sé mucho, de escala musical, poner a unos en do, otros en re, eso genera como una discordia. Y en el español eso significa salmodia. Quita de mí la multitud de tus salmodias, porque no, ¿cierto? ¿No qué? No escucharé tus salmodias. Quita de mí las salmodias porque no las escucharé. Sí, no sé si de pronto la palabra salmodia en el hebreo nos dé más. Bueno, pasemos entonces al siguiente numeral, mientras que miramos la palabra salmodia. Amós 5:23 era. Bueno, la falsa emuná no se basa en textos de la escritura, sino en conceptos cerrados sobre la misma. ¿Sí? No se basa en textos de la escritura, sino en conceptos cerrados de la misma. Es decir, la falsa emuná por lo general pide cosas que no son bíblicas. Sí, por ejemplo, yo en algunos cultos escuché que recogían el diezmo, ¿no? De que el diezmo no es bíblico, o sea, no es apto hoy en día, no es válido hoy en día. Pidan el diezmo utilizando un pasaje que dice, pídeme y te daré todas las naciones. Pasaje que también utiliza Satanás, ¿no? A propósito del tema. ¿Se acuerdan que cuando Satanás va a tentar a Yeshua le dice, si postrado me adorares, tú me pedirás las naciones y yo te las daré? ¿Sí? O sea, él cita un pasaje de los Salmos, el mismo Satanás. Entonces miren lo que viene acá a mostrar vamos a ir hasta allá, Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Ahí nomás. Como canción, cántico. Cántico o canción. Imagínense, él incluso hasta no puede no escuchar los cánticos. Yo he escuchado unos cánticos que uno dice esto como que no es bíblico. ¿No les ha pasado? Hay unos por ahí, como muy cristiana la nota, pero, o sea, que son de corte cristiano, pero hablan cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, hay uno muy conocido, ¿no? Yo no voy a darle la canción. Se llama Tu Poeta, creo que es Alex Campos, creo que canta esa vaina, ¿sí, no? Alex Campos ya está fuera de los límites. Porque ya se dedicó a cantarle a la esposa. Sí, eso. Y esa canción va dedicada a la esposa. Y la gente la canta en cultos. Se los digo yo porque yo en muchos videos donde cantaron esa canción.
tu poeta, y no, él mismo dice que esa se la compuso a la esposa. Sí, entonces hay que tener eso muy claro. O sea, si yo le canto eso a Dios, ¿ustedes creen que eso realmente se me puede convertir a mí en una salmodia? Princesas mágicas también. Ah, la esa es de Jesús Romero, que esa es para las hijas. Para Sí, pero también no se dan cuenta Sí, que claro. son varios que ya se salieron de contexto y eso lo mete como música gospel. sí, eso no tiene nada que ver, sí. Y hay muchos cánticos así, muchos cantantes más bien que han tomado esa onda. Y pues claro, porque ellos son vendedores de música. Ellos no son adoradores de Dios. Ellos necesitan vender ¿qué? CDs y cassettes. Bueno, hoy en día cassettes no. CDs y, no sé, la descarga por internet. Entonces, en ese afán de vender, pues le han quitado, digámoslo así, el concepto de Dios o las palabras de Dios o los contextos bíblicos a sus canciones. Y terminan cantando un montón de canciones sentimentales. No sé si les pasa alguna vez escuchaba esas canciones antes, ¿no? Y uno se sentía como triste. Uno terminaba como más triste de lo que entró. Como afligido. Y yo les pregunto, ¿eso es correcto? Pues obviamente no. Y así hay un montón de canciones, solamente por mencionar una o dos. ¿Cómo dice entonces Jeremías 14:14? Dice así: me dijo entonces el Eterno, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Eterno sobre los profetas, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Sí, o sea, están hablando cosas que no son bíblicas. Y ustedes saben que el Eterno a eso dice: no le quitarás ni le añadirás nada a este libro de la ley. Y ustedes saben que todo lo que no sea bíblico y sea vendido como bíblico genera ira en Dios. Entonces aquí, ¿qué hacían los profetas? Decían: no, muchachos, nosotros vamos a ser re bien en ese tiempo. Nosotros que nos vamos a ir para Babilonia. Nosotros esta tierra va a ser prosperada por Dios. Mejor dicho, esto va a ser como el centro de la tierra. Decían ellos, también va a ser el centro de abundancia de la tierra. Aquí vamos a volver a levantar los lugares altos que tumbaron los reyes anteriores, Josías y todo eso. Todo eso lo vamos a volver a levantar y nuestra prosperidad llegará al final. ¿Y qué les dijo Dios? Yo no, a esos manes no los envié, a pesar de que profetizaban en el nombre del Eterno. ¿Y quién también profetizaba en el nombre del Eterno, pero era un mentiroso? Acuérdense de un personaje de la Biblia que hacía eso. Que él decía: es que Dios a mí me habla. Es que el Eterno a mí me habla. Utilizaba el nombre del Eterno. Puede ser Balaam. Sino él decía: Dios a mí me habla. Pero resulta pasa que cuando uno lee el pasaje, dice que el Eterno solamente le hablaba de noche. Ahí encontramos algo raro. ¿Cómo así que solamente de noche? Y también vemos que el Eterno le dice: no vayas con esos hombres. Y al día siguiente alguien le dice a Balaam: vaya con esos hombres que yo voy con usted. Entonces uno dice: pero ¿cómo se está contradiciendo ahí Dios? Sí, entonces él utilizaba el nombre del Eterno para profetizar, pero no era correcto lo que hacía. Aquí estos sujetos también hacían lo mismo, profetizaban en el nombre del Eterno, pero lo que estaban profetizando no era bíblico, no era conforme a la palabra del Eterno. Entonces, la gente podría llegar a estar pidiendo cosas que no están de acuerdo a lo que dice el Eterno que se puede pedir. Por ejemplo, hay un pasaje en Eclesiastés 8:8 que dice: nadie puede retener el alma y nadie puede luchar contra el día de su muerte. O sea, si yo me entero por cosas de Dios me reveló que yo me iba a morir mañana, ¿yo puedo orar para que Dios no me mate mañana? O sea, ¿sería una oración válida? Eso lo puede hacer. Yo lo puedo hacer, pero ¿sería una oración válida? O sea, de poder se puede, ¿sí o no? Está en sus capacidades, lo puede hacer, pero se debe, es la expresión más bien. Se debe hacer. No, porque ya hay una consecuencia de un rey que se puso a pedir más, ¿sí o no? Y miremos un segundo, Eclesiastés 8:8, para que ustedes lo vean y vean. consecuencia. Fue un pasaje que me encontré hace poco, leyendo el libro de Eclesiastés, y ese pasaje nunca lo había visto bien así suave. El otro fue ya volvió los palacios y le montó los tesoros. Ahí téngalo. Eclesiastés 8:8. Dice, miren lo que dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Claro, o sea, yo no puedo luchar contra el día de mi muerte, ni puedo pedir para yo no morir ese día. ¿Sí me hice entender? Yo por eso les decía hace como 2 o 3 clases de esto también, que lo mejor siempre es pedir que Dios haga su voluntad, no que Dios le alargue la vida a un familiar o a usted mismo, porque esa es una manera equivocada de usted pedir.
Sí, y no va la gente y ahora sí, Dios dale, no sé, lo utilizan como modo de sorna, dale 100 años más de vida. Eso, como decía la hermana, eso es no tener los pies sobre la tierra. Bueno, en el caso ese de la muerte, ¿no? Dale 100 años más de vida a fulanita o fulanita, cuando eso humanamente no es posible. Que Dios ha colocado también una vida máxima para el ser humano. O sea, no hay un ser humano que llegue a los 300 años. No sé el hombre más viejo hoy en día cuántos años tendrá, por ahí 120, por mucho. 120, estoy exagerando, 110, no sé. Pero nadie pediría a Dios, dale 100 años más al Señor que tiene 120 años para que llegue a los 220 años. Eso es ilógico. ¿Sí, no? Eso es lo que yo digo, que llegan al punto ilógico. Entonces, ¿me hago entender? Ahora, la gente que cosas mayormente pide que no son cosas bíblicas o acorde a la voluntad del Eterno. Como lo decía Gonzalo hace un rato, las cosas materiales. Dame lo suficiente. No me des tan poco que te maldiga, pero tampoco me des mucho que me olvide de ti. Dame el pan de cada día. Bueno, dice, danos el pan nuestro de cada día porque está hablando con varios, ¿no? Dame el pan mío de cada día. O sea, Yeshua no pidió, dame en sobreabundancia, que mi casa sea, mejor dicho, casa de pan para repartir a los pueblos. Yo he escuchado oraciones de ese tipo. Que mi casa sea una casa de prosperidad para los demás. ¿Para qué? Pues si quiere una casa de prosperidad, móntese una compraventa, no sé, una vaina así. Pero no se pueden pedir cosas que sean antibíblicas. ¿Qué más pide? Dame el empleo para poderme sustentar mi esta vida. Por ejemplo, yo consideraría... Está incluido, quiero decir, el pan, quiere decir... Sí, claro. Pero, por ejemplo, ahí estaría, pienso yo que sería un poco, digámoslo, sería mejor, Dios mío, muéstrame tú cómo quieres que yo me gane el pan, ¿cierto? Si es un trabajo, porque hay gente que no trabaja y tiene un montón de dinero, sin necesidad de trabajar. ¿Sí o no? Un man como Pablo Escobar, ¿ustedes creen que él trabaja? Claro. ¿Qué hacía él? Él era trabajaba con la mente. ¿Seguros? Hacia los planos de las rutas. No, la ruta ruta no lo y él miraba manejaba. las tierras. Anotarla Que trabajaba. De pronto, El tipo sí trabajaba. Anotaba lo de la ruta no. Contrataba a los sicarios. Ah, bueno, mandaba eso hacer sí. las vueltas. Pero él era el que se Pero yo les digo, planeaba todo. eso era lo que les daba o sea, él iba y llevaba la droga él mismo hasta Estados Ah, no, Unidos. no, pero él Es que eso es lo que me refiero. Pero bueno, el tipo se hacía lo que le tocaba, ¿sí o no? Pero no se encargaba todo él mismo de eso. No, porque tenía plata y Entonces, tenía a lo que dinero. yo voy es que no siempre, ¿verdad? Dios lo prospera a usted con un trabajo. Es como la carrera. Pongamos el ejemplo de la carrera. Yo estudié para ser profesor, pero eso no significa que yo vaya a ser profesor. O que vaya a trabajar con el Pero distrito. algo tiene que elaborar usted. Ah, sí, claro. Y si Dios no quiere que yo labore... Usted tiene que elaborar. Sí, claro. Y si Dios quiere que yo no labore. El tipo tiene un doctorado en psicología. Me dijo, el doctorado que yo tengo en psicología, en Chile me pagan 20 millones de pesos, o sea, aquí 20 millones de pesos colombianos. Yo estaba allá en Chile, me deportaron por un problema con la visa, no sé, no me puede explicar bien, no lo entendí bien. Y yo le pregunté, ¿y por qué terminó manejando Uber? Me dijo, porque aquí en Colombia no gano más en el Uber que trabajando con el doctorado de filosofía, de psicología. Yo le dije, ¿usted se arrepiente de haber estudiado eso? Y me dijo, sí, la verdad, sí, hubiera cogido el Uber hace 2 años, sin la necesidad del doctorado, no sé. O sea, el hecho de que usted estudie algo no quiere decir que usted va a trabajar allí, digamos. Y en ese país... Sí, pero es que hay una cosa, usted como conocedor del Torah tiene que saber, listo, usted estudió Ujú. su carrera, se graduó todo el cuento y por cosas del Eterno no va a ejercer en eso. Ajá. Y a usted no le va a salir un empleo, listo, ya la respuesta suya va a ser Sí, ¿no? temporalmente que no va a trabajar en eso. Pero tampoco de afán usted se va a ir a meter... No. Sí, no quiere decir que yo salí de la universidad y bueno, como Dios no quiere que yo trabaje en eso, Se va a entonces me va a poner a hacer cualquier vaina. No, Sí, se va a vender no es tampoco el modus operandi, ¿sí? Sí, tampoco funciona de esa forma. A lo que voy es el caso, por ejemplo, del tipo de... Bueno, el caso más renombrado, el que yo siempre le decía a mi mamá y siempre se lo digo hasta el día de hoy, el caso de mi papá. ¿Que mi papá alcanzó a hacer especialización? No. Ingeniería industrial, ¿cierto que sí? Ingeniería industrial. Y pues termina manejando un taxi. O sea, ¿y cuántas veces él no pidió para no quebrar? Él ha contado aquí, creo. ¿Sí o no? Bueno, aquí no arriba. ¿Sí o no? Que pidió muchos años. Dice que pidió más o menos 6 años para no quebrar. Pero que ya Dios lo había mostrado de cierta forma 6 años atrás que él iba a quebrar. ¿Y ustedes creen que él no tenía la mentalidad cristiana? Pida que eso es lo que Dios quiere. Pida que Dios no quiere que usted quiebre. ¿Sí? Ahora en cuanto a la verdadera muná, ¿dónde estamos ya? Basa su conocimiento del Eterno en toda la escritura, conociendo los textos y contextos y elementos de cada contexto, analizando tales cosas como las palabras en hebreo, las profecías, la vida de Yeshua, etc.
Lo que yo quiero decir ahí en ese apartado, ¿verdad? Es que entre usted más conozca de la escritura, su oración se va puliendo mucho mejor. O sea, ya usted no va a pedir las casas y los carros que pedía antes, ya usted sabe que eso, lo material, no interesa. Sí, y uno termina orando de otra manera. No sé si a usted les ha pasado eso, que la oración, bueno, de pronto los que fuimos de un corte cristiano se nota un poco más, que la oración de uno era muy, ¿cómo decirlo? Como muy llena de levadura, muy ancha, muy grande, uno pide un montón de cosas ilógicas, pero conforme uno va conociendo la escritura, esa oración se va puliendo, se va mejorando, uno va quitando y dice, pero yo ¿para qué le pido eso a Dios? Si no, estoy como pidiendo mal, estoy pidiendo para mis propios intereses, entonces uno empieza a quitar elementos de la oración y uno al final termina orando o muy poco. Hay gente que termina no orando, bueno, esos son puntos que yo no comparto, y otros que terminan solamente orando, dando gracias y con elementos de la escritura, sin necesidad de pedir nada. Porque como lo mencionaban alguna vez, eso lo mencionó Gonzalo, siempre la gente relaciona la oración a pedir. Y por lo general cuando uno le pide un consejo a alguien, ¿qué le dice? Pues pídale a Dios. ¿Sí o no? Pues pídale a Dios. Ay, me quedé sin trabajo. Si nunca se pide nada. ¿Sí está bien también? Pues si usted está orando, o la persona está orando, la que no está pidiendo Pero si nada. nunca se pide nada. Sí, es que aquí no dice que pidan cosas materiales. No, nada de nada. Nada de nada, eso no ora. Sí. Sí ora, pero no No, pide no, porque nunca nada. usted necesariamente puedo orar, puede no. Sí, no, por eso le pregunto, ¿sí ora? Uno Sí, puede orar pero Ah, sin sí. pedir, sin pedir nada. Sí, sin pedir nada, eso no tiene. Pues digo, aquí no hay ningún lado No donde importa diga. que uno nunca pide. No le veo la. Pida, no. Nunca pide nada. Pida, no pida, el Eterno ya tiene esta Esa lección nunca que le va a pide decir, nada. Exactamente. Bueno, ni malo. Pues O sea, no es que estén incentivando no la oración, Ah, ya pero entendí. la oración no se basa Suba sin pedir. en pedir, ¿no? Déjelo. Sí, no, orar eso no- pidiendo, uno puede orar leyendo un salmo, estudiando. Sí, claro. Y hay una oración muy buena de Yeshua y es cuando está parado frente a Jerusalén. Y él ora y dice, entonces Jesús oró, no lloró, oró. Y dijo, oh Jerusalén, cuántas veces he querido juntar los polluelos debajo de tu sala, debajo de mi sala, ¿cierto? Pero tú que matas a los profetas, ¿sí o no? Aquí vendrá destrucción sobre ti, etcétera. O sea, él nunca pide nada en esa oración, es una oración de más de 20 versículos. O sea, la oración no es sinónimo de pedir. Que nos han hecho creer eso, que la oración es pedir, pero la oración no es pedir. Ni estar ayuno porque yo no sé qué, eso digo yo también, ¿no? ¿Cómo es? No le Hay entendí. personas que acostumbran, mejor dicho, casi ni oran ellas, pero sí les gusta estar pidiendo oración por aquello. Ah, ya. Eso yo también, a mí está muy bien. Sí, Ya no, pide de a las repente otras no. personas que oran. Sí, verdad. Hay un pasaje en Gálatas, creo que dice, como el tipo de oración dice, con súplicas, ruegos, acción de gracias. ¿Se acuerdan de ese pasaje? A ver si lo buscamos. Órale, excelente. Siento yo le digo, Dígale a- bueno, usted también. Sí, Primera de Timoteo 2.1. Primera de Timoteo 2.1. ¿Y el sentido real de la oración cuál es? Si no es pedir, ya eso lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el sentido real de la oración? Bueno, dar gracias puede ser. Primera de Timoteo 2.1. ¿Cómo dice entonces? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, está colocando varios tipos de oración, es decir, no todos los tipos de oración son peticiones, porque por algo coloca al lado de las peticiones las otras, ¿no? Rogativas, acciones de gracias, ¿cuál es la otra? Rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. Acciones de gracias, o sea, uno puede tener oraciones únicamente de acción de gracias al Eterno, pues claro. Rogativas, Hasta cierto punto, ¿no? es que depende mucho del contexto y la situación que esté viviendo cada persona. No, que le pedí a Dios que Julianito se las vare y le va a hacer, voy a subir a Monserrate, bueno, las pendejadas que soy, la verdad. Ah, bueno, ya eso es paganismo, sí. Entonces, no, yo le prometí a Dios que iba a hacer eso y si no lo hago, caigo en maldición. Un poco, ven, hay que se mete. Porque desconocen la ley de los votos, de la Torah. ¿Sí o no? ¿Se han visto la ley de los votos? Las normas de los votos, claro, ¿no? En números. Números 30 dice, cuando hicieres un voto al Señor, tú el Eterno, ¿sí o no? Y en Eclesiastés también dice, si le prometiste algo al Eterno, corre a cumplirlo, al Eterno, no a eso, como dice Juan Pedro, ¿sí o no? En el caso de que la gente dice que va y le hace un voto a María, ¿sí o no? Y la gente, por ejemplo, yo les cuento algo sorprendente, y es que mi abuelo, antes de que lo operaran,
él le dijo a mi tía, la que ustedes ven por ahí, ¿cierto? Que fuera y le pagara un voto que él le debía a no sé qué virgen en qué iglesia aquí en Bogotá. Y mi tía fue y bueno, hizo el voto y ella decía que con eso él se iba a curar. Pues si hubiera sido real. Entonces uno le podría preguntar, pues obviamente uno no toca esas fibras porque pues está por el medio de la muerte de alguien, ¿no? Pero uno le podría preguntar, ¿y funcionó el voto que usted pagó? ¿Cuál sería la respuesta? Lo hace. Pues obviamente no. Empiezan a sacar cosas sentimentales. Las frases sentimentales. El tiempo de Dios es perfecto. Cierto es que Dios sabe cómo hace sus cosas. Es que el único que entiende la voluntad de Dios, ¿quién es? Pues Dios. Empiezan a sacar unas frases que uno dice, pues sí, eso no son respuestas para uno. ¿O qué respuesta es? Es que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y cuáles son los tiempos de Dios? Pero porque su abuelito le dijo que cumplía a la vez. Sí, bueno, pero ella pensaba que cumpliendo los iba a sanar. Y dijo, no, yo voy y lo cumplo y él enseguida se sana. Pues de pronto también, pues no de pensar uno, ¿no? Y en un caso así de una persona, por ejemplo, viejito que le diga a uno que le pida a uno eso. O sea, que digamos mi abuelo me hubiera dicho a mí. Que mi abuelo me hubiera dicho a mí. Ah, no, yo no lo hago. No, porque incluye mi acción. Sí, ¿sí? yo lo hago. Otra cosa es que él me diga, Pero usted consígame le un dice que cura. sí lo Es hizo diferente. como porque se esté tranquilo. ¿sí? Ah, no, yo le diría la verdad. No, yo le diría la verdad. Una mentira, ¿sí? No, yo le diría la verdad. No, abuelo, yo a eso no le jalo. Sí, yo le hubiera dicho así realmente. Pero si otra cosa es que él me diga, no, consígame un cura que yo quiero que me hagan mi santo solio según, o como se llama esa vaina, la suprema unción, no sé, según mi religión católica. Ya es diferente porque es la religión que él practicó durante toda su vida. ¿Sí o no? Pero ya que él me diga, no, váyase usted y págueme 3 misas y usted allá presente y echa, no sé, no, padre, la lleguen así, no entro yo, sí. Pero me imagino que algún día nos pasará. Pues yo creo que todos tenemos familiares de otras religiones, ¿no? Por eso sí. Que, Ujú. o sea, quise usted que te trae un sacerdote. Sí, Ah, sí, él lo dice, ¿sí o no? y todo. Sí, no regálame un sacerdote, así es su religión, eso sí hay que Pero uno no respetarlo. está ahí como dando, como participando de eso y todo eso. Yo pienso que no, la otra vez hablamos, creo que hablamos un poco de eso, ¿no? Yo pienso que no, desde que él esté en conciencia. Otra cosa es que yo vaya y consiga al sacerdote y eso era lo que él quería, sí, ya es como diferente, que yo mismo busque la acción, pero si él me dice, sí, solamente tengo que ir a conseguirlo y él va a estar ahí con el sacerdote. O sea, yo como lo convierto en hebreo en el último día de su vida, es complicado. Pero son situaciones complicadas. Lo mismo, si a ustedes un día lo invitan, por ejemplo, a un entierro. No, un entierro no. Bueno, un bautizo no, o algo más extremo. No, a la misa del mes. Por el alma. Sí. Y que sea por ahí su mamá, digamos. Sus demás hermanos son católicos. No, vamos a hacerle la misa a nuestra mamá. Entonces, primera pelea, ¿cuál que van a hacer? La plata para pagar, o sea, su parte de la plata para pagarle la misa. ¿Sí o no? Porque las misas son caras. Sí, claro. Esas misas son caras. ¿Cuánto? No sé, pero Olga me dijo la vez pasada que había una que valía 70.000. No sé cuál será. Creo que depende de la iglesia, imagino yo. Sí. Si es cantada. Depende de la iglesia, Y si es para eso, Sí, porque eso iba a decir yo. un montón Si ahí es comunitaria comprando. vale menos, si es para la persona sola vale más. Si es en la catedral primada, vale mucho más. Si es Ah, en pero una es iglesia que- barrio, vale un poco Donde más. lo van a llevar catedral primada. Sí. En el Vaticano. Si es en el Vaticano, ni modo. La hace. Bergoglio. Si Bergoglio. es con Hilario, vale menos. Entonces, para continuar ahí, dice, otro punto de la falsa mona es que no conoce los contextos de la Biblia, pues solo usa mal. Dice, no conoce los contextos de la Biblia, pues solo usa los versículos mal contextualizados, ¿sí? Entonces, una de las principales causas de que uno ore mal o que uno entienda mal la mona es que usted no conozca los versículos de la Biblia. O sea, entre usted menos conozca la Biblia, hay un mayor desconocimiento de la verdadera mona, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Entre usted menos versículos y contextos y todo eso sepa, su emuná va a ser mucho más frágil. Entonces por eso la gente viene a una prueba y como tienen solo en la cabeza basura que les han metido, como solamente les han vendido la idea de que van a ser estrellas de pop, no sé, gente famosa, entonces eso no sucede, entonces la gente se decepciona. ¿Y qué dice? Es que Dios no me oye, es que Dios no me responde, es que Dios no existe, es que si yo soy tan bueno, ¿por qué Dios no me responde mis oraciones? ¿Cuántas veces uno escucha eso? Dice, pero si mi mamá o mi papá fue una persona tan buena, no se metía con nadie, ¿por qué le vino tal enfermedad? ¿Ustedes qué le responderían a alguien que les preguntara esa cosa? ¿Qué le responderían a ustedes a alguien que le diga, no, pero si mi mamá toda la vida, mejor dicho, se la pasó metida en la iglesia, en cualquier denominación? Una persona que nunca se metía con nadie, nunca robó a nadie, nunca tal, era una persona buena, porque lo que la gente tiene por buena.
¿Y por qué Dios le colocó esta enfermedad? ¿Qué le responderían ustedes? Sí. La persona lo dice a uno llorando y pues una manera de decir, no, pues digo, es que acaso como algún día tiene que morir, ¿no? Esa es la ley de la vida. Uno nace, pero- Sí, claro. O sea, ese es el punto lógico. Pues, Si yo le puedo decir, no, tal vez ya vino, cumplió su Propósito. propósito y pues ya es hora de marcharse y hay que estar esa ley de examen. Obviamente me metí en una cacheta y me incomoda ni nada. Sí, obvio, Uno porque le la, puede decir, no, pues. porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren Claro, escuchar. la No, enfermedad le porque trae yo a mi la- hermana le decía así, ella se calmaba y decía, pues sí, ¿no? Sí, bueno, En ya. ese momento uno tiene que también saber que... Sí, claro, con que mucho tiene que tacto. ser prudente. Sí. Prudente. Así, pues tampoco... Sí, claro, pues digo, ese es el No, punto yo no, lógico. no, es una Eso es lo que enfermedad, sí, lógico. Pero, Es lógico, pero no viene, digamos, al contexto. O sea, Pero es ella lógico. entendía eso, ella entendía, porque Sí, ella cada me decía persona llorando, lo- ay, que no sé qué, yo le decía, así, decía, pues sí, ¿no? Y ya se sentía como más calmada. Sí, claro. Es como mi abuelo cuando se murió, todo el mundo llorando y me dice, "Ay, ¿usted por qué no llora?" Pues yo como le dije que no lloraba porque no sentía nada. Entonces no, pues igualmente yo lo vi los últimos días de mi madre y pues hubiera sido un valor que continuara así, ¿no? Pienso que lo bueno es que estuviera muerto, pero cada quien recibe la muerte de una manera diferente. Sí, la asimila de una manera diferente. Pues todo el mundo estaba muy caído, pues yo no me ponía así, no, es que para mí mejor, no, pues normal. Es que el dolor de una muerte es saber que uno no vuelve más a ver a esa persona. Sí, Sí, es Ese muy es el complejo. dolor. el desapego, ese es el dolor. Ahora, uno de los principales problemas que yo veo de la falsa emuná, o principales elementos de la falsa emuná, es que cogen versículos bíblicos y lo descontextualizan. Entonces, por ejemplo, las promesas, que nosotros sabemos que hay muchas promesas que son para el pueblo de Israel, o sea, exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces dice, por ejemplo, levántate y alumbra tu luz como la aurora. Esa es una profecía para Israel, y es para Israel en el milenio. Entonces la gente coge esos versículos y dice, esa promesa es para mí, coge tu promesa. Vamos a mirar cualquiera, esta Biblia es de promesas, por eso la tengo acá. Miremos cualquiera. A ver, miremos, esperen, a ver, miremos uno de los profetas, para que sea como más tajante la vaina. Miremos este, esperen a ver. 14.2, Oseas 14.2. 14.4, qué pena, 14.4, que miremos, 14.4, sí. Esa es una promesa, porque está en futuro, yo sanaré, o sea, no se ha cumplido todavía. Ahora, pues, nosotros sabemos que las profecías tienen unos tiempos de cumplimiento, ¿no? Intermedio, a corto plazo, largo plazo. Sí, hay unas profecías que se cumplen de manera parcial, otras de manera completa. Si ustedes leen, por ejemplo, Daniel, capítulo número 7 o 9, no recuerdo ya, donde dice que le será quitada la vida al Mesías príncipe y luego será reedificado el templo, pues está colocándolo en la misma profecía, pero en tiempos diferentes, porque no sabemos que Jefa fue muerto, pero la reconstrucción del templo aún no se ha dado. De hecho, él murió y el segundo templo estaba todavía construido. Se está hablando de dos tiempos diferentes en la misma profecía. 14.4 de Oseas 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, ¿ustedes para quién creen que es esa promesa? ¿Para quién va esa promesa de yo sanaré su rebelión? Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Sí, es para la casa de Israel. Es para la casa de Israel, porque todo el contexto del libro de Oseas es para la casa de Israel. Entonces, miren, la promesa estaba para la casa de Israel. Pero la gente la lee así suelta, solamente el versículo dice, ¿sí ven? Miren cómo Dios nos ama por medio de la gracia. Entonces la gente no sabe absolutamente de la casa de nada, ni casa de Israel, ni casa de Judá, no saben absolutamente nada de la Biblia. Y dicen, sí, no, Dios va a sanar mi rebelión. Y no solamente eso, sino que además de sanar mi rebelión, Él me va a amar por gracia. Y eso no puede dar para un montón de malos entendidos teológicos. Por ejemplo, alguien les podría decir, miren cómo Dios sana nuestra rebelión y además de eso nos ama por gracia y sin que ustedes hicieran absolutamente nada. Porque la palabra gracia ya saben que enreda a mucha gente. Entonces eso es lo que yo quiero decir en esa parte de la falsa emuná. Algunos versículos de la Biblia son mal contextualizados. ¿Y eso qué genera? Que la gente crea cosas que no son verdad. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto que está hablando allá en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es Pablo en una cárcel. Pablo está en una cárcel, está diciendo, no, yo estoy muy afligido, llevo muchos días de mis prisiones, esto, aquello, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la gente tomó solamente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo utiliza para todo. Entonces yo quiero comprar una casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero irme para el exterior, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pues si funcionara así, pues entonces podríamos hacer lo que nosotros quisiéramos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. ¿Qué otro pasaje saben ustedes que la gente descontextualiza mucho? El más clásico de todos. Ese versículo que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Ah, sí, si clamar esto, a mí, cierto, si invocares mi nombre será salvo tú y toda tu casa. Entonces dicen, si una sola persona de la casa es cristiana, todos se van a salvar. Y yo les pregunto, ¿eso realmente funciona así? ¿Por manadas? Pues no, descontextualizado el versículo. ¿Cuál dice Juan Pablo? El de Josué, pues sí, súper clásico. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? ¿Cómo es? Esfuérzate y se me olvidó el pasaje. Esfuérzate y sé valiente. Solo te pido que te esfuerces y seas valientes. Pero nunca leen el para qué, es cumplir este libro. Sí, sí, dice, esfuérzate y sé valiente para que todo lo que hagas te salga bien. Ese dice un pasaje ahí, ¿no? Es como el 10. Pero nunca leyeron el 8, donde dice cumplirás el libro de la ley. ¿Cuál cree Wendy que puede ser un pasaje muy descontextualizado? Es que estoy pensando en los que tienen los buses. Uy, sí, los vendedores, como decía mi mamá, los vendedores sí que son maestros, ¿no? Es el que dice cada rato ahí. Mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. Sí, bueno, sí, buenas tardes, yo vine a trabajar acá porque como dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Y eso qué tiene que ver con trabajar? Además trabajar en algo ilegal, ¿no? Porque eso es ilegal. Creo, ¿no? Que el Código de Policía prohíbe las ventas en el medio de transporte público. Y más ilegal, por ejemplo, si es una persona extranjera no documentada. ¿Cuál sería la justicia de uno en ese caso? Justicia. Entonces, ¿uno cómo haría justicia? No, ya No, no. comprar. Pues no comprarse. No comprar. ¿Y cómo más no haría justicia uno? ¿Cómo más haría justicia uno, perdón? Denunciándolo. A los que suben con niños más que todo, ¿sí o no? Terrible eso, bueno. Pero eso daría efecto en un país donde haya justicia. Sí, en este país los denuncian, los bajan del Transmilenio, ay, bueno, ya, chao. ¿Y cuánta gente no sentencia y todo, no? Nunca cumplió la pena ni nada, No, pues si no hay cárceles. para empezar. ¿Sí o no? Que van a dejar de capturar gente aquí en Bogotá porque las cárceles están llenas. Te van a robar más ahora. Entonces eso es un llamado a los criminales, háganle, sigan robando. Y siguen sacando leyes. Pendejada. Sí, es un país leguleyo, entre más leyes hagan, menos cumplen. A robar. ¿Y saben quién es el maestro en utilizar versículos descontextualizados? Pues Satanás. Ahora no voy a Miremoslo un segundo. Lucas 4:7. Vamos a mirar solamente uno de los tres que le digo. Pero lo vi. De hecho, creo que en la Reina Valera coloca la concordancia, ¿cierto? ¿De dónde lo sacaron? De un salmo. Sí, es de un salmo. 4:7. Dice así. 4:9 de Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Yeshua le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, hay gente que lee ese pasaje, aparte de descontextualizarlo, dicen: si ven, miren cómo Jesús, Yeshua, es Dios. Porque Yeshua dice: al Señor tu Dios no tentarás. Pero él no se está refiriendo a él se está refiriendo al acto de lanzarse desde el pináculo. ¿Sí me hago entender? El acto de usted desafiar a Dios. Como decir, en África, hay un pastor en África que él dice dijo más bien, que hay un versículo que dice que si te mordiere la serpiente, su veneno no te matará. Más o menos dice así. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Cogió una serpiente y se hizo morder. El tipo se murió. Él decía que él tenía una gran fe por eso, que él le iba a demostrar a la gente cómo era la fe. Hubo otro que se encerró en una piscina con tiburones, basándose en el texto que dice: si estuvieres en agua, no te anegará. Algo así dice un ave, no te anegará, ¿sí o no? En Isaías dice. Y el tipo efectivamente hizo eso, y bueno, el tipo se salió ileso porque lo rescataron, porque los tiburones ya, digamos, lo que él estaba metido en un cuarto especial dentro de eso, y se estaba ahogando, y el objetivo de él era estar en ese cuarto especial, sobrevivir a ahogarse, y luego que quitaran ese cuarto especial y nadar entre los tiburones. Es un tipo de mente. ¿Estaba tentando a Dios? Ya, Es- ya la ignorancia también. Sí, claro, desafiando al Eterno.
Hay otro, que el tipo también se hizo morir por una serpiente, pero ese no se murió, le inyectaron su antídoto a tiempo en Estados Unidos. Pero hay gente que desafía a Dios cogiendo esos versículos. Y eso es lo que está diciendo Yeshua. Al Señor tu Dios no tentarás, pero no se está diciendo que Él sea Dios. Está diciendo que el acto de saltar del pináculo es desafiar al Eterno. Y entonces Satanás se quedó sin argumentos y se fue. Por un tiempo, dice allí, ¿no? Se retiró por un tiempo. Pero miremos los versículos que está utilizando Satanás. Es que aquí no me muestra muy bien Salmo 91, 11. Miremoslo, Salmo 91, 11. Así, Salmo 91, 11 y el otro es Salmo 91, 12. Salmo 91, 11. Y miremos cómo lo descontextualiza. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Pero ustedes creen que realmente está hablando de yo saltar de algún lado. O sea, cuando tú saltes de algún lado, los ángeles te recogerán en sus manos. Entonces, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, a que te guarden en todos sus caminos. Entonces alguna vez alguien le preguntó, estaba en una conversación con mi papá le preguntó que si Dios solamente protegía con ángeles, que si Dios solamente protegía con ángeles, que si Dios quería que usted lo guardara, por ejemplo, un serafín, que si eso no era, porque un serafín no es propiamente un ángel. Entonces ¿hay qué? Entonces este versículo no aplica. Y si Dios decide no mandar a nada, o a nadie para que lo cuide, está hablando de un versículo muy específico. Porque realmente, pues eso está hablando de Yeshua, ¿no? Dice, el que habita, 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Eterno. Ese también lo dice. Sí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea, no está hablando de una persona común y corriente, porque a mi lado nunca han caído 10.000. Entonces uno diría, entonces este versículo, este capítulo nunca se ha cumplido, porque a mi lado nunca han caído 10.000, ni 100.000 al otro lado. ¿Sí o no? Está hablando por una persona en específico. Este creo que fue escrito por David, bueno, que no lo menciona acá. Lástima que no menciona el escritor. Pero está hablando de un ser que no es un ser normal, porque ¿cómo así que a su lado caen 10.000? ¿Qué otro pasaje recuerdan así para cerrar el tema aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya me acordé de otro que es muy descontextualizado, el de Corintios, donde dice el amor. Porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, pero está hablando del amor de Dios hacia los seres humanos, no está hablando del amor entre seres humanos. Porque entonces tienen una pelea, o digamos uno golpeó al otro. Entonces les dicen en las iglesias, no se separe, no lo demande, no le haga esto o aquello, porque el amor todo lo soporta. ¿Sí me van a entender? El amor todo lo soporta. No, fue infiel, No importa porque el amor todo lo soporta. Porque el amor borra todas las iniquidades, dice otro versículo. Son versículos descontextualizados. Pídeme y te daré las naciones. Se está hablando de Yeshua, no está hablando de un ser humano. Porque yo como le voy a pedir, Dios mío, dame Estados Unidos. Sí, yo no sé qué país pedirían ustedes, pero yo pediría Estados Unidos, no sé. Sí. Dios mío, dame Colombia. Sigamos. Joel 3.1. Y en cuanto a la verdadera emuná, es que la verdadera emuná sí contextualiza bien las promesas. ¿Cómo dice Joel 3.1? ¿Cómo dice Joel 3.1? Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Listo. ¿Para cuándo es esa promesa? Se supone que aquí pues estamos en la verdadera emuná. Entonces ninguno podría decir, no, eso es, mejor dicho, eso ya se cumplió.
Eso ya se cumplió, yo les pregunto. ¿Haré volver la cautividad de Judá y de Israel, dice? ¿O de Israel y de Judá? De Judá y de Jerusalén. Ah, de Judá y de Jerusalén, gracias. Judá y Jerusalén. ¿Eso ya se cumplió? ¿Qué opina Wendy? ¿Ya se cumplió? No. No. ¿Alguien le diría eso que está diciendo en esa versión? ¿No? Yo veo que en Jerusalén habitan los judíos. ¿Usted qué le diría? Dice reuniré a todas las naciones y las haré Gracias. dispersar al valle de Josafat. No solamente eso, sino que pues yo sé que Gonza está diciendo eso en modo de sorna, pero uno que le diría es que le dice, pero ¿cómo así? Si Judá, Jerusalén no pertenece a los judíos, ¿pertenece a los judíos legalmente hablando? No, y además no está 100% completo. Sí, no. Está dividida en la mitad, ¿sí o no? Jerusalén occidental, Jerusalén oriental. Y la occidental es la parte que reclaman los árabes como de ellos, que ahí está ubicada la ciudad vieja y no sé qué otra parte, pero realmente no recuerdo en este momento. Y ese es un problema porque ellos quieren la mitad. O sea, dice, ustedes quieren tener una nación aquí en Tierra Santa, denos la mitad de Jerusalén. Ese es el principal problema. ¿Saben cuál es el problema? Que Israel, la nación, el Estado de Israel, ya conquistó en el año 1967 la mitad que están pidiendo los árabes. Y como lo mencionaba creo que Juan Pablo en el chaval, creo que fue Juan Pablo, después de una guerra, la persona que gana la guerra decide los límites. Ha sido así desde siempre y será siempre así. Porque cuando los estadounidenses ganaron la Segunda Guerra Mundial, cogieron a Alemania y la partieron a su antojo. Ellos no fue que le dijeron a los nazis, venga, ¿ustedes cómo era que querían el país de los nazis? No, por allá está República Checa. No, ellos dijeron, no, vamos a disminuirlo su pedazo. ¿Sí? O sea, el ganador decide las fronteras. Israel decidió que Jerusalén era una sola nación, una sola ciudad, perdón, una sola unidad. Y ese es el problema hasta el día de hoy. Que ellos siguen reclamando, después de haber perdido un montón de guerras, que les devuelvan la mitad de Jerusalén. Entonces, ¿esa promesa se ha cumplido? Pues no, no se ha cumplido. Y así hay un montón. Esa es una profecía, más que una promesa. Yo me creo que eran más tierras las que le pertenecían a Israel que las que Israel cogió. Sí, y devolvió unas que en la Torá son de la península del Sinaí. Eso es de Israel, según lo que dice el Eterno, ¿no? Y se las devolvieron a Egipto. También hemos tenido hemos tenido buenos dirigentes allá en Israel, pero también hay unos que pues han entregado más de lo que han ganado. Eso fue la guerra de Yom Kippur. Le ganaron todo eso. Sí, entonces, ¿se ha cumplido esa promesa? No. Pero nosotros la podemos contextualizar. O sea, ¿a qué voy? Que la verdadera emuná contextualiza cada promesa, cada profecía. Nosotros no vamos leyendo, por ejemplo, esta que me encontré acá. Miren lo que dice. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo vuestro Dios, dice, y yo soy vuestro Dios, dice el Eterno. Si alguien lee eso, dicen 100, todos nosotros somos ovejas de Dios. El vecino, el man de aquí de la esquina, no importa el que practique. Si es budista, islámico, eso no importa, porque todos somos ovejas de Dios. Y uno va y lee todo el contexto y está hablando de la casa de Israel. Dice la casa de Israel, dice acá el título. Descontextualizado. Sigamos. Confunde prueba con disciplina, pues cree que todo es una prueba de parte del diablo. Y no comprende que no conocer la Torá acarrea disciplinas. O sea, si usted no cumple la Torá, ¿qué le va a acarrear? Disciplinas. La gente dice yo soy buena o fulanito es bueno, pero según sus propias concepciones de lo bueno y de lo malo. O sea, dice fulanito es bueno, pero bueno en relación a qué. No es que él no roba, él no miente, no, pues un musulmán hace lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y eso lo hace bueno al man? Entonces la gente se queda con lo que dijo Yeshua, otro pasaje mal contextualizado. Dice, porque la ley se resume en dos cosas. Amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces si usted hace esas dos, usted ya es bueno, ya usted es salvo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces dice, con eso basta para usted ser salvo. Entonces la gente dice, sí, no, pues yo amo a Dios por encima. ¿Ustedes han conocido un ser humano que diga yo no amo a Dios? Alguno que otro, pero por lo general el 90% de las personas dice sí, yo amo a Dios. ¿Y usted conoce de Dios? Sí, claro. Y como vieron en el video del motivo, ¿usted a qué religión pertenece? No, yo soy católico. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo fue que nació Jesús? No, nació en Navidad. Entonces es ilógico, ¿sí o no? Es que yo amo mucho a mi Diosito. Empieza ahí con la parte sentimental. ¿Sí? Es que yo cumplo todo lo que Dios me dice que tengo que cumplir. ¿No han conocido gente así?
Alguien, un compañero de la universidad, es que yo cumplo todo lo que Dios me dice que hay que cumplir. Todo, le dije, sí, todo. Yo sé que usted guarda los chabatones, le coloca aquí bien complicado. Los chabatones, usted los guarda, pues si usted me dice que guarda todo, ¿qué es eso? Usted me dijo, no, yo le dije, no, los chabatones. Entonces me dijo, no, pues, ¿qué es eso? ¿Qué palabra es esa? Que yo es hebreo. Y dijo, pero eso no está en la Biblia, en español no está, pero en el hebreo sí. Y le mostré en la aplicación. Y dije, aquí dice chabatón. ¿Usted guarda los chabatón? No, si es que yo ni siquiera sé qué es eso. ¿Cómo voy a guardar algo que no sé? Sí, pero es una excusa para no guardarlo. ¿Se acuerdan que lo estamos hablando qué día? Porque de todas maneras Hitler, el día del juicio, ¿el qué va a decir? A él le van a decir, bueno, usted incumplió la Torah. ¿Qué creen que él va a decir? Ay, sí, no, la Torah. Yo las mandé a quemar todas porque no me hicieran eso. ¿Sí o no? Habrá mucha gente que diga la Torah, pero sí, ¿qué es esa vaina? Yo nunca escuché eso. Sí, y entonces no se le va a hacer juicio al man, ¿no? Como él no sabe, pobrecito, él no sabe, entonces no lo juzguemos. ¿O sí? Pues que trae el juicio, ¿no? Sí, el juicio del trono blanco. Pues lo que dicen es honesto, ¿no? Yo no creo que el Eterno, pues, sea como lo pintan, ¿no? Ay, no, entonces te das palabra, pues voy a ver. Ah, no. Simplemente, pues para eso fue creado, ¿no? Sí, o sea, Dios no va a hacer un drama y ay, se perdió, No, para el no infierno. es, Sí. ¿Desaparecerá? Me Sí. imagino ya, ¿no? No, yo me decía más como el papel de la persona, no tanto el papel ¿De de la Eterno. persona? O sea, cuando le apliquen algo que usted no conocía. Sí, ahí, pero ¿cómo? No sé qué es eso, o eso no es para mí. Sí o no, pero de todas maneras se le van a aplicar la Torah, claro, porque no pueden haber otras Toras. Imagínense una Torah para judíos, eso es lo que yo digo. Una constitución para los homosexuales, una constitución para las lesbianas, una constitución para los transexuales, una constitución para los heterosexuales, una constitución para los que no les gusta ningún sexo ni nada, asexuados, no sé cómo se dirá eso, creo que eso no existe. ¿Sí o no? Entonces terminamos en Colombia con más de 18 constituciones. Yo les digo, eso es lógico. Entonces usted comete un crimen, que eso es lo que pasa en Estados Unidos ahora. Ve, en Alemania ahora. Miren esta, un hombre en Holanda, un hombre cometió un crimen. Entonces usted piensa que él le dijo al juez que él no se identificaba como hombre, que él se reconocía como mujer. Lo metieron en una cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres violó a algunas de las reclusas, a 4 reclusas. Entonces la ley holandesa quedó en un, ¿cómo les digo yo? En un choque, conflicto legal. Y es que él se reconoce como mujer. En Holanda legalmente la gente se puede reconocer como mujer. En la cárcel de mujeres violó a unas mujeres. Entonces hay que, ¿cómo lo juzgan? ¿Como mujer o como hombre? Toca juzgarlo como mujer, en la ley holandesa, porque él dice que él es mujer. Imagínense, y se supone que es uno de los países más avanzados del mundo, ¿no? Holanda. Entonces, ¿cuántas constituciones hay que hacer? O en Nueva York, no sé si vieron esta semana por ahí, que Nueva York tiene pensado quitarle el sexo, ¿no? a las tarjetas de identidad. O sea, usted nace y no dice como la de nosotros, hombre, mujer, masculino, femenino, no. Dice tipo de sexo X. Y cuando usted tenga algún tipo de conciencia, usted va, no sé qué sea conciencia, no sé qué tengan ellos por conciencia, usted va donde el registrador y usted le dice, no, yo me quiero identificar como mujer. Pero digamos yo como hombre me quiero identificar como mujer. Y aquí en Colombia, si de pronto no lo sabían, hay un grupo feminista que quiere radicar en el Congreso una petición, no sé, que no coloquen en la cédula sexo masculino o femenino, sino que coloquen, ¿cómo es? Género biológico. O sea, como usted nació como hombre, pero eso no lo hace usted hombre, según ellas. ¿Me hago entender las complicaciones que trae esa vaina? Entonces, repito acá, confunde prueba con disciplina, pues cree que todo es una prueba de parte del diablo. Entonces lo robaron en la esquina, eso fue el diablo que me mandó a robar. ¿Sí? Una enfermedad, eso es del diablo, hermano. Si uno reprende al diablo, no se lo puede reprender, pero si Dios le colocó la enfermedad. Eso es muy común en la falsa emuná, pues claro. Pero la verdadera emuná entiende muy bien que aunque es elegido, si peca, acarrea disciplina. Hebreos 10:23. Es decir, el hecho que usted sea elegido, usted puede ser el mismísimo, pongamos a uno bien duro, a Pablo. Usted puede ser el mismísimo Pablo. Él incumplía la Torah y lo tenía que disciplinar. ¿Y no lo disciplinaron? No, Hebreos 10:23. ¿Disciplinaron a Pablo, aún siendo creyente y todo eso? Pues la primera prueba que le pone es dejarlo ciego 3 días. Imagínense semejante prueba. ¿A uno qué le queda de una prueba?
o de una disciplina. ¿Qué le queda de una prueba o de una disciplina? Enseñanza. Creo que también le queda a uno temor. Uno dice, si yo vuelvo a hacer eso, la disciplina puede ser terrible otra vez. ¿Qué le ha quedado a la hermana Miriam de las pruebas? O sea, no cuáles fueron sus pruebas, porque si realmente en terrenos no me meto. Pero, ¿qué nos quedó de las pruebas? ¿Qué le quedó a su merced de las pruebas? Más que todo temor, ¿no? Temor. Bueno, a Juanpe, ¿qué le quedó de las pruebas? De las disciplinas. Conocimiento. Conocimiento, ese también es buenísimo. A Wendy, ¿qué le quedó de las pruebas y de las disciplinas? Digo que sabiduría. Sabiduría. Que podría abarcar todo lo que han dicho. A Gonza, ¿qué le quedaron de las pruebas? Sí, eso. Sabiduría, Sabiduría. entendimiento. Ganas de volverlo a hacer. En lo que uno venía pecando. Le queda a uno tanta sabiduría que uno termina aconsejando a otras personas que podrían estar en lo mismo, ¿sí o no? Uno dice, pero no haga eso, porque imagínese que a mí pasó esto, aquello, ¿sí? Hace que le ha quedado de las pruebas y disciplinas. Temor. Sí. Yo también digo, en mi caso, digo temor. 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ahí ese voluntariamente no es tanto como que, o sea, usted pecó de una manera alevosa, usted sabía que no lo podía hacer y usted lo hizo. No es lo mismo, es pecado también, pero no es el mismo nivel que una persona que no conoce que es pecado y lo hace. O sea, la persona que no conoce que es pecado y lo hace, ¿es pecado? Sí. Es pecado, pero no está al mismo nivel que una persona que sabe que es pecado y comete dicho pecado. ¿Cuál de las dos es más grave? Es lo mismo que lo que dice Yeshua. ¿Quién cometió peor pecado? ¿El que dijo que iba a ir y no fue? ¿O el que dijo que no fue y por allá llegó? ¿Se acuerdan que él pregunta eso? ¿Quién cometió mayor pecado? El que dijo que iba a ir y no fue. El que dijo que iba a ir y que no fue. ¿Sí? Entonces, ¿quién es más pecado? ¿Quién está en una escala mayor de pecado? ¿El que conoce o el que no conoce? Ambos son pecados. Eso estamos de acuerdo. El que conoce. Y yo creo que en cuestiones como el Shabbat, principalmente, eso puede ser algo grave. O sea, que usted sepa que es Shabbat, ¿sí o no? Y usted por manera voluntaria, no, yo no lo guardo. Estoy colocando solamente un ejemplo, el ejemplo del Shabbat. Podría colocar otro más diario como el de mentir, yo qué sé. Sí, es algo delicado, lo del Shabbat. Dice, no dejan, además el pasaje viene como hablando un poco de eso, dice, no dejando de congregarnos. ¿Cuándo se congregaban ellos? Creo yo que el Shabbat. Nada más que ser como la misma más reiterativa, ¿no? Reiterativa, y pienso yo que es no solamente la más reiterativa en la Torah, sino que también es la que engancha a las otras. Es la que engancha a los demás mandamientos. Porque usted en Shabbat aprende de los otros mandamientos. O sea, si usted no guarda Shabbat, pues como alguien dijo, no está en nada. ¿En qué está? ¿Sí? Bueno, viene entonces dice 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá por medio del testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del... O sea, ¿qué está colocando allí? Dice, la Torá, cierto, si usted incumplía la Torá con el sacerdocio levita y con el sumo sacerdote ahí presente, si usted incumplía la Torá con testigos 2 o 3, ¿cierto? Usted irremisiblemente moría en los pecados que ameritaban muerte.
Dice, ahora, si usted está pisoteando la sangre del pacto, o sea, está pasando por encima del sacrificio de Yeshua, usted merece un castigo peor que la muerte. Es lo que está colocando acá. Un castigo más fuerte que la misma muerte. ¿Sí? ¿Me dice entender? O sea, saltarnos por encima, pasarnos por encima el sacrificio de Yeshua puede traer disciplinas y pruebas terribles. Por eso dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, ¿ustedes creen que hay gente que hace eso? Por ejemplo, me parece estos días he tenido muy presente ese tema, no sé por qué, y es la gente que niega a Yeshua. O sea, que lo conoció, llegó a la Torah gracias a Yeshua, y luego lo niega. Me parece algo increíble, nunca lo había visto desde ese punto de vista, y es que uno llegó a la Torah mediante Yeshua. No fue que usted llegó a la Torah mediante el rabino fulanito o el rabino sutanito. Si usted hubiera llegado por ese camino a la Torah, pues no es justificable, pero uno diría, bueno, por lo menos nunca conoció a Yeshua. Pero ¿cómo es que usted conoce a Yeshua? Llega usted a la Torah mediante Yeshua. Usted conoce Torah y de un momento a otro usted dice, no, Yeshua no es el Mesías. A mí eso me parece muy grave porque sí que están pasando por alto el sacrificio de él. Porque ¿qué están diciendo? El sacrificio de Yeshua no fue válido. Y no solamente eso, sino que necesitan a otro que venga y cumpla las labores de Mesías, sea quien sea. Es un complique. O sea, a mí me parece que están metiendo en algo muy delicado. En algo muy delicado. Y me parece que eso, ¿en qué se efectúa? ¿O dónde se genera eso? Que la gente no estudia realmente los dichos de Yeshua. La gente no se siente y piensa detalladamente lo que él dijo y lo que él pudo haber hecho o no pudo haber hecho. La gente simplemente relaciona a Yeshua con morir en la cruz, resucitar y se acabó. Eso fue todo lo que hizo Jesús. Entonces, si usted lo ve así, pues eso se ve muy tonto, suena muy básico. Si usted va y lee libros de la tradición donde dicen que la muerte, lo que yo les decía que el tipo ese que les mostré, dicen que Yeshua murió excomulgado, que el sacrificio de él no es que es inválido porque murió afuera de la ciudad, que si hubiera muerto dentro de Jerusalén sería válido. Sí, pero él está desconociendo que hay un sacrificio que se hacía afuera. ¿Sí o no? Afuera del campamento. Varios. En Hatada hay uno que dice cogerás lo que sobrare el cadáver y lo quemarás afuera. Eso se hacía afuera. O sea, estamos usando también desconocimiento. Pero la gente se deja enganchar por eso y por recibir algún tipo de cobertura, denominación, pues terminan negando a Yeshua. Sí, yo me acuerdo que yo les pregunté alguna vez en una clase de historia, ¿qué pasaría si mañana les dijeran vámonos para la tierra de Israel? Ah, listo, vámonos. ¿Cuál es el requisito? Que usted niega a Yeshua. ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? Vemos. En el aeropuerto, nos vemos. Sí, o sea, negar a Yeshua no entra en consideración. Es pasarse por encima de la muerte de él. Y además, también véalo desde este punto de vista lógico. Véngase para acá y niegue la Torah. Sí, prácticamente lo mismo, hablando desde el punto de vista de él, ¿sí o no? De ellos. Pongámoslo, se me olvidó lo que iba a decir. Es como si, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que yo iba a decir? Se me fue. No, pero... Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Entonces, usted sabe muy bien que usted hoy en día no tiene aquí encima el sacerdocio levita. No tiene encima tampoco la norma de los 2 testigos, porque sí, usted puede tener 2 testigos, pero ¿a quién se los van a llevar? Si no hay sacerdotes, no hay levitas, no hay hijos de Aarón, no hay sumo sacerdote. Pero usted tiene que tener muy claro que ahora, sí o no, la cuestión es diferente y ahora es con la muerte de Yeshua. Usted ya incluso podría llegar a comprar falsos testigos, ¿sí o no? Acusar a alguien con falsos testigos y hacer un juicio a alguien y matarlo, tal cual como lo hicieron a Yeshua, que llevaron falsos testigos, comprados a precio de plata. Pero hoy usted en día, ¿a quién le va a meter esa mentira? ¿A qué testigo va a comprar usted? ¿Y cuál pacto es superior? O superior no, ¿cuál está por encima del otro? No digamos superior. ¿El pacto hecho en el monte Sinaí o el pacto renovado con Yeshua? ¿Qué opinan? ¿O es el mismo pacto? Es el mismo pero mejorado. Es el mismo pero mejorado. Pues se llama pacto renovado. ¿Sí? Tiene unas cosas extra. Por ejemplo, cosas extras. Lo del nuevo cuerpo. Eso en el pacto anterior, eso no. Entonces, en la muerte de Yeshua tenemos estas bendiciones del nuevo cuerpo, que la muerte está vencida, que la circuncisión, la del corazón, ¿sí o no? ¿Qué más así del nuevo pacto? Sacrificios, chao. ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno. Y para terminar el día de hoy, nos quedan 2 conceptos acá nomás, 3. Dice,
Confunde o desconoce conceptos teológicos tales como Mesías, justificación, salvación, las dos casas, la iglesia, la elección y la predestinación. O sea, si usted no conoce esos conceptos, es muy probable que su percepción de la fe sea una fe incorrecta. Porque si la gente, por ejemplo, no sabe que la salvación no se pierde y no se gana, de ahí para allá toda su concepción de la emuna va a ser errada. Porque van a vivir pensando que ganan la emuna, que ganan la salvación o que la pierden. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sigamos. En el de al frente. Conoce la mayor cantidad de conceptos teológicos. Es decir, yo soy de los que piensan, hay mucha gente que de pronto no piensa así. Pero yo sí soy de los que piensan de esa forma. Y es que usted, cuando conoce el Eterno, está en su obligación, ni siquiera en su deber, en su obligación, usted estudiar la Escritura. O sea, usted cada día estudiar algo, estarse preparando, no sé qué, repasar, leer, porque hay gente que no lo ve así. No digo este grupo, digo en otros espacios, mucha gente decía, no, yo no estudio porque a mí me da miedo, ¿cómo es? A mí me da miedo que yo me vuelva loco, decían. No, yo no estudio porque entre uno más conoce, como que más vano se hace. Porque hay un versículo que dice que el exceso de sabiduría trae vanidad. No, es que la ley, ¿cómo es? La letra mata, ¿cierto? Pero el espíritu vivifica. Entonces nosotros no leemos, no estudiamos ni nada porque qué miedo que nos llegue a matar Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, yo creo que estamos de acuerdo aquí en el grupo que es necesario estudiar. Si usted no se prepara, si usted no estudia, su concepto de emuná va a ser muy bajo. No más piense un momento, yo creo que todos pasamos por esa etapa donde creíamos que la salvación se perdía, todos. Recuerde un momento sus percepciones de Dios en ese momento y recuérdelas ahora. Totalmente diferente. Ahora yo les pregunto, para finalizar, ¿la gente por qué no estudia realmente? Pensemos la misma que yo voy leyendo acá, dice, actúa conforme a sus emociones, también es una cosa de la falsa emuná. La verdadera emuná es que actúa conforme a los mandamientos y no por instintos ni emociones. Yo les ponía el ejemplo del trabajo una vez, no, a mí me ofrecieron un ejemplo, me ofrecieron un trabajo donde yo me gano 5 millones, bueno, excelente, ¿cierto? Pero imagínense que me toca trabajar todo el Shabbat. Pues una persona emocional, ¿qué hace? Pues toma el trabajo, por la plata, ¿sí o no? Pero una persona que conoce la Torah y que quiere cumplir la Torah, ¿qué dice? Pues dice en Shabbat no hay nada. Y por último, cree que todo lo que se sueña o entiende es directamente por el Eterno, que Él está hablando o mostrándole algo, cuando puede ser incluso su propia emoción. O sea, hay gente, lo que yo les decía también de ejemplo, hay gente que dice, es que a mí Dios me habla, y bueno, ¿y qué Él habló? No, es que Él me dijo que me quería mucho, que teníamos que dar los diezmos, que yo estaba pecando mucho, pero que Él me entiende. ¿Ustedes no creen que hay gente que piensa eso y que le dice eso? ¿Sí o no? La que yo escuché, es que yo me soñé, Dios me habló, bueno, ¿y qué habló? Dijo que este país estaba lleno de pecadores. Y, no. O sea, se tuvo que manifestar Dios para que usted entendiera eso. Sí, no, prenda las noticias y en 2 segundos se entera de que este país está lleno de pecadores. Eso no hay que estudiar ni tener un doctorado, no sé, para entender usted eso. Había otro que decía mucho en la iglesia, es que Dios me mostró que mis descendientes van a ser, ¿cómo era? Que mis descendientes van a ser cabezas en este país. Mis descendientes van a ser cabezas en este país. ¿Y cómo le mostró eso en el sueño? No, pues imagínate que yo estaba reunido, un sueño re lógico. Yo estaba reunido con un poco de niños y que los niños me decían a mi papá y que yo estaba vestido de rey. Y, o sea, ¿dónde está eso que sus descendientes van a ser? O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Y ustedes ven que no hay un montón de gente así? Hay uno que decía, Dios escucha, esa es una muchacha que yo sigo en Instagram. Dios escucha a los que con humildad lo buscan. Un versículo de la Biblia, creo que es eso. Y me puse a mirar como sus publicaciones y había unas donde aparecía por ahí tomando, en otras como en una discoteca, yo, como así, no entiendo. Y sí, creo que los que usamos muchas redes sociales y tenemos como gente joven, nos damos cuenta que los pelados hoy en día se toman una foto en el bar y el día siguiente están en la iglesia. La más chistosa que yo he visto, parados al frente de un bar, no sé qué, con mis amigos, bueno, genial. Y al día siguiente en la publicación a las 7, un domingo a las 7 de la mañana, mi encuentro personal con Dios, por haber ligado a esa iglesia al lugar de su presencia. Y dices, ¿qué es esta vaina? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente no estudia? ¿Qué creen?
Bueno, no estudia, no es que no vaya a la universidad, porque eso no. Sí, que no tiene oportunidades, el ICT, sí, le fue mal en el ICFES, no, estamos hablando de ese estudiar, porque la gente no estudia la Biblia. Como la especifica. ¿Qué creen? Entonces, la siguiente semana, miren, antes de que terminemos, como a modo de tarea, leamos lo de la mujer cananea o la mujer sirofenicia en la otra, en el otro evangelio. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Yo espero que en la semana lo lean para que sepamos de qué está hablando y no llegue yo aquí a empezar de cero. La mujer cananea o sirofenicia, perdón. Cananea o sirofenicia, la que Yeshua le dice, grande es tu fe. La que dice la de los perrillos. No es lícito darle Sí. los... No es lícito, dice Yeshua, no es lícito dar lo que El dice. pan de los hijos a los perros. Y ella le dice, pero aún los perros se alimentan de las migajas de ese pan. Que es cuando él le dice, grande es tu fe. Y ya rendís tú. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente no estudia la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Pues por pereza, Pereza. Bueno, ¿qué opina Juan P? Sí, creo que esa es la mayor respuesta, pero también no sé, por el contexto y el entorno. Como ¿El que afán? Somos un país muy de la lectura, ¿no? Nos gusta como lo fácil. Bueno, algo contestó. Bueno, que alguien le diría, bueno, en otros países que No, leen sí, mucho. sí. No, sí, yo sé, usted respondió conforme a ese contexto. Que es por eso, ¿no? Pero pues eso no justifica, ¿no? Sí, claro, o sea, el hecho de que sea por eso. Porque eso quiere, Sí. o porque yo lee. Ujú. Y alguien le diría, no, en un país avanzado como Alemania ya leen harto y allá son casi todos ateos. Y alguien le diría, no, eso no es verdad. Pero en el contexto colombiano podría aplicar. ¿Qué opina Wendy? ¿Por qué la gente no estudia la Biblia, no? Yo siempre digo que por excusas. Excusas. ¿Qué opina Gonzalo? Y así Juan Pablo otra vez. Pereza. Sí, pereza. Pereza. ¿Y su merced qué opina? Lo mismo. ¿Cuál? De todo. Pereza. Pereza. Y hay algo que genera mucha pereza en estudiar la Biblia, pienso yo. Pienso que uno empieza a estudiar y enseguida le empieza a dar sueño, salen mil cosas, ¿sí o no? ¿Cuánta gente no ha hablado con ustedes y ustedes le dicen, no, chaval, nos reunimos tanto? ¿Qué es lo primero que le preguntan? ¿Cuánto dura la reunión? Sí, pero todo ese tiempo. Sí, ¿qué hacen todo ese tiempo? ¿Cantan, bailan? No, nos sentamos a estudiar. Pero todo ese tiempo leyendo y estudiando, ¿sí o no? Que la gente le coge pereza. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Hemos entendido entonces los puntos de la verdad y la falsa fe? Creo que sí.